Segundo fragmento de la clase número 15. Estábamos hablando del deterioro de los términos del intercambio. Déjeme ir a la pantalla. Bien, acá estamos. Estábamos diciendo que el progreso técnico se distribuye de forma diferente, tiene impactos diferentes en el centro respecto de la periferia. Pero también hay otros elementos, además del progreso técnico. Por ejemplo, cuando hay una crisis económica, las leyes, los sindicatos y demás elementos institucionales que existen en el centro hacen que los bienes que producen en el centro no bajen de precio, o que los salarios en el centro no bajen. En cambio, en la periferia no pasa lo mismo. Cuando hay una crisis y cae la demanda de un producto, los precios bajan, sobre todo cuando son commodities, productos agrícolas y mineros, y bajan los salarios y sube la pobreza. Y esto por varias razones. Porque los empleos industriales del centro son representados por sindicatos, hay leyes laborales, hay medidas de gobiernos municipales, provinciales, todos para amortiguar el efecto de una crisis. Mientras que los sectores más productivos de los países periféricos son, sobre todo, fuera de las ciudades, sectores agrícolas, sectores mineros, y donde hay mucho trabajo en negro, donde no hay sindicatos o son débiles o no hay leyes laborales que se cumplan y protejan esos ingresos. Por lo tanto, lo que se produce cuando hay una crisis en la periferia es una caída de precios, caída de salarios, más pobreza, cierran pymes. Y eso no pasa en los países del centro, que sostienen institucionalmente los precios, los salarios, etcétera, etcétera. Por eso Previch dice que tenemos que dejar de ser solo agricultores y mineros, que hay que producir esos bienes industriales, bienes urbanos, y que esa es la forma de que el progreso técnico deje esa ganancia dentro de la fábrica, dentro de las ciudades, vía impuestos, vía salarios, etcétera. Que eso no va a pasar en los sectores no industriales. Ahora, otro elemento que indicaba Previch, que era central desde el punto de vista del impacto del crecimiento del crecimiento económico de los países de la región, es que cada vez que había un crecimiento implicaba un aumento de la demanda de dólares, porque si se exportaba más o si el país crecía, los ingresos crecían, también se demandaban más dólares de importaciones de bienes intermedios, pero también de turismo, también de atesoramiento, etcétera. Y esa puja por los dólares entre las fábricas y las familias y el gobierno por pagar una deuda externa, por ejemplo, determinaba en un cierto momento de escasez de dólares que generaba una crisis, hacía explotar la inflación, devaluación de la moneda, pérdida de valor de la moneda local, corrida contra las reservas, a veces crisis bancarias, y en definitiva se frenaba el proceso de crecimiento por una crisis generada por la escasez de dólares, que es algo que ya usted imagino que tiene cierta experiencia en su vida personal. De ahí que la forma de salir de este proceso cíclico en el cual más crecimiento implicaba un cuello de botella de divisas para seguir trayendo maquinarias, para que los ingresos de la gente sigan creciendo, era comenzar lo antes posible con un proceso al cual se le puso el nombre EASY, este proceso de industrializarse por sustitución de importaciones, que implicó el aporte de la CEPAL fundamental para la década del 50. Este plan que proponía la CEPAL a partir de Previch y otros autores indicaba que bajo la dirección del Estado, muy keynesiano todo, la economía de estos países de la periferia debía concentrarse en producir bienes manufacturados. Pero no cualquier bien industrial, no ponerse a producir cualquier cosa, sino aquellos que por su capacidad productiva y desarrollo el país periférico pudiera realizar, es decir, que reemplace bienes importados, en todo caso de baja elaboración. Porque el proceso de industrialización inevitablemente conlleva más maquinaria para agregar valor a la materia prima. Maquinaria y insumos que en general vienen del exterior. La realidad indica que industrializarse, o sea, generar este proceso de acumulación industrial para crear valor,
para sobrellevar este deterioro de los términos de intercambio, una de las consecuencias que genera es mayor demanda de dólares. Entonces acá digamos, ¿cómo hacemos un plan? ¿Cómo hacemos llevar adelante un plan para superar una crisis de falta de dólares, pero que a su vez el plan requiere una mayor cantidad de dólares? ¿De dónde salen esos dólares? Bien, la CEPAL propone que esos dólares para comprar maquinarias, para superar la crisis cíclica, esos dólares van a salir de dejar de importar bienes industriales que se podrían producir localmente. Pueden ser vasos de plástico para Starbucks, tornillos o lo que sea. Lo que implica en todo caso es planificar esa reducción de importaciones, planificar qué vamos a dejar de traer de afuera y vamos a reemplazar por producción local. Que con esos dólares que nos ahorramos podemos destinarlos a la maquinaria necesaria para producir ese salto industrial, para transformar esa materia prima que tenemos en los vasos o lo que sea. La otra parte del plan es un proceso de integración regional en América Latina, de integración regional que se vuelve imperioso, se vuelve necesario, porque las fábricas o los procesos industriales requieren mercados ampliados, requieren que cuanto más grande la fábrica, menores costos medios van a tener. Más tarde le van a empezar a tener efectos negativos los rendimientos decrecientes. Entonces hace falta fábricas grandes que tengan un mercado ampliado en toda la región. De ahí que en la década del 50 y demás hay un proceso muy interesante de acuerdos comerciales, de rebajas arancelarias en buena parte de América Latina, sobre todo Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Reducciones arancelarias que servían para que las fábricas argentinas acumulen capital, multipliquen la producción y tengan un mercado ampliado para poder vender, que sea rentable tener una fábrica que produzca mucho. Obviamente cada país se debía especializar en lo que producía, en lo que podía producir de forma más eficiente. Ahora, todo este mercado ampliado debía tener esta especie de fase que vimos hace un rato en un fragmento de la clase anterior, hasta que se produzcan bienes, hasta que esa industria naciente de la región se desarrolle y pueda ya competir con la industria de los países centrales y acortar esa brecha tecnológica y de productividad, achicarla y dejar de ser un país que exporte commodities. Ese era un poco el plan. No, no, no tratar de producir más trigo ni más soja o más minerales, sino reemplazar eso por otra cosa. Lo que sigue es una valoración de en la década del 60, mucho más, mucho menos esperanzadora, mucho menos, eh, mucho menos optimista. Hay una revisión crítica en todo caso de lo que se proponía en la década del 50. ¿Por qué? Porque la realidad indicaba que se habían instalado varias fábricas, incluso multinacionales. En el caso de Argentina, el gobierno de Frondizi tuvo una ley de inversiones extranjeras que hizo posible la instalación de varias fábricas extranjeras. Con Perón también se instalaron algunas. Estas fábricas se instalaron sobre todo en países más grandes de la región, México, Brasil, Argentina, algunas en Colombia, que tenían más mercado interno, más población. Pero la lectura posterior que se hizo fue que no habían servido para reducir la pobreza, que esos episodios aislados de industrialización no habían permitido generar más divisas y que se mantenían las vulnerabilidades externas de la región, de los países. Cada tanto crisis comerciales, cada tanto crisis de divisas, seguía habiendo caída de precios de los productos exportados agrícolas y mineros, de manera que no se ha logrado reducir la dependencia de las economías del centro. Las fábricas en muchos casos no habían traído las fábricas de las multinacionales, las fábricas de autos, las fábricas de diferentes cosas, no habían traído su última tecnología, la más avanzada, la que hubiera permitido competir con los países de origen de esas industrias. Más bien habían trasladado líneas de producción ya usadas, menos modernas, no tenían potencialidad para competir vía exportaciones,
más que a países de la región, países vecinos. Además, esas empresas, lo que pasaba es que a medida que conseguían ganancias, lo que buscaban era llevarse esas ganancias en dólares a sus países de origen, con lo que el proceso de obtención de divisas vía industrialización corría el riesgo de operar al revés, de retirar divisas, porque las empresas pretendían llevárselas. Así que este era un poco el gran dilema de esa época, de la década del 60, eh, y entonces empezó a pensar que las divisas finalmente iban a venir indefectiblemente del campo o de la minería. Eh, y que el campo tenía otro problema, que era la necesidad de que esa multiplicación de producción para obtener dólares, para traer más maquinaria, se enfrentaba eh, con una estructura del sector agrícola muy concentrada, con oligopolios, con latifundios, con grandes estancias que no tenían un volumen de producción necesario para hacer esto, para hacer este salto productivo que traiga más dólares para subsidiar, perdón, la industria, subsidiarla vía impuestos, subsidiarla vía darle más facilidades. Eh, entonces se le cargó de impuestos al sector agrícola, se le cargó de impuestos al sector minero para que este haga el esfuerzo de tirar el carro para que la industria naciente de América Latina pueda crecer. Pero para eso hacía falta modificar esa estructura agraria y potenciarla. Y la reforma agraria, como forma de discutir y revertir la concentración de la tierra en latifundios, fue uno de los grandes temas en América Latina. En la Argentina, en menor medida, eh, porque la tierra ya había venido un proceso de apropiación en el siglo XIX y de alguna manera en algunas zonas se fue fragmentando la propiedad de la tierra vía herencia o vía la compra, pero hubo cierta fragmentación de la propiedad de la tierra. La Argentina tuvo un campo muy productivo de forma bastante rápida. Así que esta mirada de industrializarse rompiendo el círculo de la dependencia de la producción e importación de materias primas incluyó a partir de la década del 60 el inciso de las reformas agrarias para estimular mayor productividad agrícola, mayores cosechas, así obtener más exportaciones y más dólares. Y en definitiva, un plan de traslado de divisas de un sector que tiene una ventaja comparativa frente a un sector en el cual había que desarrollar una ventaja del tipo competitiva. Para terminar este fragmento, decir que América Latina tenía una estructura dependiente. Había autores que hablaban de una economía dependiente y que esa estructura dependiente de carácter estructural era una consecuencia de la riqueza de los países del centro, que eran ellos ahí donde se fijaban los precios de los productos que exportábamos y que existían todo tipo de trabas para que salgamos del círculo de la pobreza, del círculo del subdesarrollo, y que no había una forma eh, consensuada y cooperativa entre países periféricos y desarrollados para superar la dependencia, que eso tiene un carácter de que todo lo que ellos ganaban nosotros lo perdíamos y que tenía, como decíamos, una herencia colonial, una visión muy pero muy pesimista. Dejamos acá este fragmento y continuamos en el que sigue.